Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie Los jueces de Israel. Seguimos con la historia de Sansón. Hoy es el tema número 70. Hoy se llama Sansón le miente a Dalila. Y recuerden que en el tema anterior vimos cómo los filisteos utilizan el punto débil de Sansón y contratan a esta mujer llamada Dalila, le prometen dinero, a cambio de que ella consiga conocer el secreto de la fuerza de Sansón. Los enemigos utilizaron la debilidad de Sansón para valerse de ella y así poder encontrar realmente la fuente de esta fuerza. Recordemos que Sansón no se consagró, no guardó sus votos. Desde que comenzamos a estudiar la historia de Sansón, pues los únicos que guardaron los votos fueron los padres, pero Sansón no lo hizo. Entonces, bueno, vamos a leer ahí en el capítulo 16, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella le aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Esta debilidad de Sansón lo pone en riesgo. Y nos encontramos ahora con esta mujer, Dalila, una mujer manipuladora, que también era bastante interesada. Lo que ella quería era ganarse esa plata que le habían prometido los filisteos. Y con sus encantos y con todo descaro, podría decir yo, sin disimular nada, ella le dice: declárame cuál es el asunto de tu fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué eres fuerte? Decláramelo. ¿Y por qué se lo habría de declarar a ella, no? Ella confiaba ciertamente en sus encantos para hacer que Sansón cayera, pero bueno, no lo consigue de inmediato. Sansón, nuevamente vemos a un hombre no consagrado, ahora utilizando mentiras. Ciertamente él no quería declarar en qué consistía su fuerza, y eso era correcto, menos decírselo al enemigo. Pero al utilizar mentiras, él también se estaba exponiendo, porque tenía que usar otra mentira y otra mentira y otra mentira, pues hasta que soporte, ¿no? Porque no siempre van a soportar. Los mentirosos no siempre soportan sus mentiras. Siempre en algún momento ellos se descubren solos. Por eso cuando alguien cuenta una mentira y le vuelves a preguntar lo mismo, te cuenta otra versión. Como cuando acusan a alguien de algún delito. Los interrogan varias veces para ver si no caen en alguna contradicción, para ver si no están mintiendo. Cuando tú dices la verdad, no cambias tu versión porque estás contando la verdad, solamente estás recordando lo que pasó.
pero cuando cuentas alguna mentira, pues ya se te olvidó. Y bueno, no fue el caso de Sansón el que lo estuvieran interrogando, pero Dalila sí le estaba metiendo presión para que Sansón declarara la verdad. Y le miente durante 3 ocasiones. Primero le cuenta que tenían que atarlo de cierta manera, por ejemplo, con mimbres verdes. Dice que aún no estén enjutos. Y bueno, este mimbre es una fibra que se consigue de los arbustos. Y con eso se hace como pues como un lazo largo, 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 que se entreteje para poderlo hacer canastos o, por ejemplo, el Moisés podría hacerse con mimbres. Y decir que todavía no estuvieran enjutos quiere decir que todavía no habían sido separados, porque la palabra enjuto quiere decir como muy delgado. Es decir, que este mimbre había sido sacado del arbusto y aún no había sido separado para ser trenzado. Y le dice, pues me tienen que atar con estos para que sea yo debilitado, porque el mimbre verde es como cuando queremos cortar una rama que aún está verde. No se puede, no se quiebra tan fácil. Es difícil cortar una rama que está verde. Y cuando la rama está seca, fácilmente le pegas y se truena. Lo mismo pasa con los mimbres. Pues cuando un mimbre ya está seco, ese mimbre se rompe fácil, pero si está verde, pues no. Entonces esto era lo que decía Sansón, bueno, pues sí, si está verde todavía es muy fuerte y yo no puedo romperlo. Cuando Dalila se ve engañada, le vuelve a preguntar y ahora le dice, bueno, con cuerdas que sean nuevas, que no hayan sido utilizadas por nadie. Con una nueva forma es lo que tú vas a debilitarme. Y Dalila nuevamente se da cuenta que no es así. Y la última le dice, tejiendo 7 guedejas como si fueran las rastas en su cabeza. Recuerden que él tenía el cabello largo porque él tenía ese voto y era lo único que cumplía, no pasar navaja por su cabeza, porque todo lo demás él no lo cumplía. Era lo único que quedaba de ese voto y era lo que Dalila quería encontrar. Fíjense, nos dice, en el versículo 9 dice, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Si vemos también, en el versículo 12 dice, y los espías estaban en el aposento. ¿Dónde se encontraban esos espías? Porque Sansón había debilitado su pacto. Se encontraban ya en lo íntimo, hermanas. Ya el enemigo ya no estaba por fuera, ya estaba en lo íntimo, en el aposento, en la recámara. Ya tenía eso, porque Sansón había abierto puertas en su vida, que había permitido que el enemigo entrara y fuera pues tomando ventaja de su condición, como si el enemigo viniera conquistando territorios hasta llegar hasta lo más íntimo. Y ahora se encontraba en lo más íntimo, porque Sansón se había enamorado de Dalila, y por lo tanto el enemigo ahora se encontraba en lo más íntimo de la vida de Sansón. ¿A qué me refiero? Que podemos estar permitiendo cosas en nuestra vida de tal modo que el enemigo vaya ganando terreno hasta llegar hasta lo más profundo, hermanas. Ahora la situación con Sansón ya no era por fuera, sino que él estaba enamorado. Quiere decir que el enemigo podía tener ventaja de su corazón. Ya los enemigos estaban en el aposento, ya en lo íntimo. Y aunque él quisiera darle la vuelta a esta presión que Dalila estaba ejerciendo sobre él, no iba a poder. Y de hecho la misma mentira era ese resultado de que ya estaban avanzando los enemigos a una zona peligrosa. Y por eso Sansón no puede hablar con sinceridad con Dalila, porque no le puede decir sinceramente a esta mujer de la cual estaba enamorado, Dalila, no te quiero decir y no te voy a decir, porque yo tengo un voto con Dios. Y aun cuando le hubiera revelado el voto con Dios, si él se hubiera guardado con el voto con Dios, no le hubieran podido hacer nada, porque la fuerza de él no radicaba en su cabello, sino en el voto, en esa comunión que él debía tener, aunque todavía le queda un poquito de respeto hacia ese voto al no pasar navaja sobre su cabeza. Y es increíble pensar que Sansón no se diera cuenta que Dalila quería hacerle daño. Y a veces pasa así con las personas que se enamoran. Y no solamente de una persona, sino de aquello de lo que estás enamorada puede destruirte.
aquello a lo que le das tu corazón. Entonces, darle tu confianza, darle tu amor a algo que puede destruirte es bastante tonto. Y no solamente a una persona, hermanas. No se refiere a unirte solamente con un inconverso, sino poner toda tu esperanza en alguien, en quien sea, hermanas. Porque el único digno de confianza es Dios. Y Él es el único que no se va a voltear contra ti. Pero todos los demás se van a voltear contra ti. Y es increíble que Sansón no se diera cuenta que Dalila quería que lo ataran, que lo sometieran. Pero estaba tan enamorado que no se percataba. Así que, hermanas, veamos cómo va avanzando este pecado en la vida de Sansón, cada vez peor por no guardar su voto. Y voy a insistir en ese punto. Por eso nosotras debemos de tomarnos en serio. Por eso la palabra de Dios dice que ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, Sansón tenía la misericordia de Dios sobre él, pero él la estaba descuidando. Ahorita aparentemente él escapa, pero esto va haciendo que su corazón se vuelva más duro y yo puedo decir sin vergüenza, no dándose cuenta de cómo el enemigo lo estaba llevando a ir en contra de su voto, de su promesa a Dios. Y él no se da cuenta por su pecado. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí y después vemos qué pasa con Sansón. Que Dios les bendiga, hermanos.